¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha gente se está preguntando quién hay detrás de las protestas que estamos viendo en estos días, en las cuales abiertamente se muestran consignas y emblemas de la extrema derecha. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Coño, yo no escucho a mis hijos. Coño, está detenida. Detenida. Que me toque con mis hijos, joder. Con tus hijos. Sí, ¿Qué hacías coño. antes de la furgoneta? Pero que yo me quería ir. Sí, en la furgoneta, ¿no? Que había... Venga, Oye, coño, para adentro, detenida, cállate la boca. Que ni yo me quería ir a mi casa y no me dejaban pasar por ningún lado, Y coño. te subes en una furgoneta, Pues ¿verdad? no, ellos me han metido. Coño, que solo me quiero ir a mi casa, que están mis hijos. Adentro, que está detenida. Joder. ¿Está tuyo? Sí, ese. Que me quiero ir a mi casa, joder. Venga. Vamos, cierra. Por eso he llamado a Miquel Ramos, uno de los expertos en esta materia, en el tema de los fascistas. Ha escrito de los neocon a los neonazis, ha escrito antifascistas y es compañero periodista de mucho tiempo, ya desde las cosas claras. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién hay ¿Qué tal, detrás Jesús? de estos movimientos que estamos viendo con consignas además abiertamente nazis, con además llamamientos cánticos del cara al sol, violencia que también se está mostrando ya en las calles de Madrid? ¿Quién hay detrás? Vamos a ver, yo creo que hay que abrir un poco el foco porque la gente estará pensando única y exclusivamente en los que estaban en primera línea lanzando objetos a la policía, insultando a los agentes, intentando traspasar el cordón policial. Pero la foto es mucho más amplia, es decir, esto arranca mucho antes. Esto hay que buscar quiénes están, en primer lugar, construyendo este relato de que hay un gobierno ilegítimo, de que lo que se ha decidido vía democrática no sirve y hay que conseguirlo. Pues en las calles y por todos los medios. Y aquí hay unos responsables políticos, en primer lugar, que serían principalmente el Partido Popular y Vox, ¿no? Que están llamando a la calle y, de hecho, se han presentado ahí. Ahí había el señor Germán Terç, ¿no? Así un poco mareado, ¿no? En las protestas, pero otros, Abascal estuvo el otro día también y otros miembros de este partido de extrema derecha, a la llamada a cuya llamada acudieron pues todas las formaciones y todos los grupúsculos y activistas de extrema derecha, neonazis y fascistas habidos y por haber que existen en España. Y esto es lo que vimos, quizás su cara más violenta, ¿no? Pues protagonizando estos disturbios, pero yo no desligaría una cosa de otra, ¿no? Porque muchos son los que han tirado la piedra, ¿no? Y luego han escondido la mano y se han ido a cenar, ¿no? Cuando han visto que había un poco de lío, han dicho, bueno, yo aquí ya la he liado y yo me piro a cenar y ahí os quedáis, ¿no? Y os Claro, lleváis ahora te las pregunto por porras los que se han ido a vosotros. cenar, pero antes la parte política. Lo que sí hemos visto es que desde el Partido Popular, por ejemplo, hay dirigentes como Bendodo que condenaba lo ocurrido, pero al mismo tiempo también están llamando a movilizarse, a salir a la calle, aunque ellos dicen en las movilizaciones que haremos en la Puerta del Sol y en las capitales, en todas las capitales de provincia de España. Es decir, ellos sí hacen ese llamamiento a salir a la calle, ¿no? Aunque dicen que otro tipo de Sí, protestas. Pero también hemos visto a Esperanza Aguirre que va allí a la calle Ferraz, corta la calzada delante de la policía, que todo esto, por cierto, luego tenemos que analizar porque son protestas que se están haciendo sin ser comunicadas, es decir, sin cumplir la norma. Y efectivamente. luego también hay dirigentes como Ayuso que juegan con esa ambigüedad de decir esto va a ir a más, pero hay Claro. protestas como las nuestras en la Puerta del Sol, es decir, la actuación de la policía ha sido sobreactuada porque había un dron, porque hubo gente que cuando, claro, si la policía actúa, pues que hubo gente mayor y todo esto, que tiene esa, a mi modo de ver, falta de contundencia por parte del Partido Popular para desmarcarse de esto, para Claro, condenarlo, y sin embargo dicen, no, va a haber más. Incluso Esperanza claro. Aguirre, que va ahí, que es una de las caras visibles, ¿no? Y ya lo de Vox, pues ni siquiera merece comentario, porque directamente se plantan allí y es evidente que unos, digamos, más ambiguos, los otros de una manera más clara y directa, ¿no?
Claro, yo creo que el terreno de la ambigüedad es precisamente donde están jugando ambos partidos, unos más que otros, evidentemente, pero sí que es verdad que no están haciendo nada por parar acciones violentas que si fueran de otro signo de protestas, por la sanidad pública, ¿no? Pues, o por contra los desahucios y tal, no tenían ningún tipo de problemas en no solo justificar la actuación de la policía, sino incluso aplaudirla, ¿no? En este sentido. Bien, ahora estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Casi que incluso sorprendió mucho, y es una cosa que yo quiero remarcar, a algunos sindicatos policiales y organizaciones policiales criticando a sus propios compañeros, ¿no? Porque decían que eso habían sido gente pacífica, y bueno, pues la gente pacífica, entre comillas, que estaba el lunes, estaba el martes. Es decir, eran los mismos neonazis que hemos visto levantando piedras y enfrentándose a la policía, insultando a los agentes. Esa misma Bueno, gente vamos es a la que ver, estaba el la gente lunes. pacífica no es la que, yo no digo que todo el mundo que sale a la calle sea violento, no, no lo es, Obviamente. pero sí que ha habido violencia porque se ha visto claramente y hay imágenes de gente forzando las vallas claro, delante de la policía, eso es evidente. Y que Entonces y estaban los 2 días. ahí puede haber vías que yo no soy experto en qué se hacen estos casos, ¿no? He visto cargas de la policía en movilizaciones cuando esto ocurría y he visto también en este caso cómo, también he visto algunas cargas, pero también he visto que en un momento sueltan un gas, ¿verdad? Eso se ve y se hace en Sí, un sí, momento en el cual hay gente también que está forzando la valla y llegado un momento. claro. Pero fíjate, yo Yo quiero no soy que... experto en qué se hace en esto, la verdad, pero sí sé que actuaciones violentas sí he visto por parte de gente que se estaba manifestando porque he visto cómo forzaban vallas, lanzaban objetos a la policía, eso sí lo he visto. Sí, pero yo lo que quería apuntar es que nunca había visto hasta ahora a los sindicatos policiales criticar una carga policial acusando de ser órdenes políticas e incluso calificándola de excesiva cuando el lunes hablamos, no del martes, cuando el lunes vimos violencia, vimos insultos contra los agentes y no hemos visto digamos, autocrítica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando las cargas han sido contra manifestaciones por el derecho a la vivienda, por la sanidad pública, de signo pues, de izquierdas, etcétera. Esto es inédito, es lo que yo quería remarcar, ¿no? Incluso pidiendo dimisiones a gente de interior por haber ordenado cargar contra una pobre gente superdemócrata que estaba allí manifestándose. Lo dices de Esto sí que forma está... irónica, lo de forma demócrata. Efectivamente. Esto ¿Por qué? va a Pues más, porque ¿no? si ellos se sienten respaldados políticamente, policialmente, es decir, hay una serie de sindicatos vamos, que incluso critican que se haya actuado contra ellos. Luego, mediáticamente, algunos también empujando, ¿no? Que esto está bien y que es el descontento de la calle. Pues, ¿qué pasa? Pues que te salen todas las hordas de neonazis y fascistas habidos y por haber, que se conocen de sobra, porque además lo han publicitado en sus redes sociales y están haciendo propaganda y llamamientos a acudir. ¿Y qué pasa? Pues que se arma la de San Quintín. Se sabe que se están convocando a través de redes sociales, se sabe Claro. que no se ha comunicado la protesta, pero esto se lleva a cabo. Es decir, ellos se están moviendo en las redes y la policía lo sabe que se están moviendo en las redes, porque lo sabe Claro, por hasta el supuesto. común de los mortales en Sí, Madrid sí. que eso está ocurriendo. O sea, a Sí, mí me sí, llega sí. y no ando precisamente muy pendiente de esto. Tengo otras cosas que hacer en mi día a día, ¿no? Pero me dice, no, o sea, esto se sabe, en Madrid por lo menos. La policía Se lo sabe sabe y además que y se sabe los que no está canales... comunicado y esto pasa. Pero antes de nada, has hablado antes de los grupúsculos, todos estos habidos y por haber, toda esta morralla de gente de la extrema derecha y neonazis. ¿Estos quiénes son? ¿Qué grupos son? ¿Qué iconos hay ahí? ¿Qué Pues vamos a grupúsculos ver, son? en primer lugar hay los grupúsculos, digamos, satélite de Vox, que algunos no dependen orgánicamente del partido, no tienen relación orgánica con el partido, pero sí que se mueven en la órbita y sí que tienen lazos y sí que tienen, digamos, relación que se puede acreditar, ¿no? En varios
medios. No digo que todos estos estén implicados en hechos violentos, digo que estaban, ¿no? Y así lo retratan varios medios de comunicación, ¿no? Pues la plataforma 711, Revuelta, ¿no? Liderada por gente también que está vinculada a medios de comunicación, entre comillas, quiero decir, cuentas en redes sociales que tienen apariencia de medio de comunicación y que se dedican a difundir constantemente noticias con los marcos de la extrema derecha, es decir, racistas, xenófobos, contra la izquierda, contra bueno, pues toda la retahíla de enemigos de España, ¿no? que cada día pues hay más, ¿no? Pues todos estos influencers, toda esta amalgama de siglas, algunas muy fugaces, ¿no? Y otras absolutamente desde hace muchos años que existen, pues todos ¿Cuáles son estos las son de los desde hace que muchos años, por ejemplo? ¿Cuáles son? la Falange, por ejemplo, Democracia Nacional, por ejemplo, no sé, pues los partiduchos y las organizaciones nazifascistas, España 2000 y tal, que son políticamente irrelevantes, quiero decir, que no tienen representación, no tienen existencia más allá de las redes sociales y de las algaradas callejeras, como los estamos viendo, pero que evidentemente se sienten respaldados por un discurso que abandera Vox y que muchos medios de comunicación, muchos políticos avalan, ¿no? Y Y de las creen que estos nuevas, son... ¿cuáles habría? ¿Con qué nombres habría que quedarse de los nuevos? Bueno, pues estos grupúsculos de reciente creación, tipo pues, Revueltas, se está hablando, ¿no? Pues que están en el entorno de Vox, Plataforma 711, pues luego pues estas empresas y estos negocios que se han creado algunos influencers, ¿no? A partir de estos relatos mediáticos, ¿no? Del pánico securitario a la ocupación y tal, pues como podría ser Desocupa, como podrían ser los influencers estos de canales de Telegram que piden dinero, llaman a la movilización y luego se van a cenar, ¿no? Pues como hizo Alvis, ¿no? Y todos estos, toda esta gente, ¿no? Que vive de la polémica, de los bulos, de las fake news, de la agitación, ¿no? Y que luego, pues, como os digo, ¿no? Pues esto lo que hace al final es que hay una serie de fanáticos que lo lleven hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y por lo tanto, esto todo es una amalgama de personajes, de grupúsculos y tal, que por sí solos no son nadie, ¿no? Pero que luego, evidentemente, tienen una caja de resonancia muy fuerte, algunos en redes sociales, otros en medios de comunicación y otros porque tienen unos padrinos políticos que lo que hacen es, pues, si no financiarlos o no incluirlos digamos, en su nómina, pero sí, evidentemente, alimentándolos y haciéndolos grandes. Y vuelvo a insistir, aquí hay una cierta responsabilidad también de esta gente que dice representar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que le está quitando hierro y que está casi que pidiendo perdón por lo que la actuación de la policía, cuando estamos viendo que están insultando a sus propios compañeros y que ese corporativismo que han demostrado en otras ocasiones brilla por su ausencia. Desde la autoridad política me llama muchísimo la atención el hecho de que se relativice, porque la imagen que se está dando de Madrid estos días es lamentable. Es decir, al final esto, pues yo sinceramente pienso que el derecho a manifestarse cívicamente, con la autorización y demás, es un derecho legítimo, democrático y hasta necesario. Pero cuando se hace sin comunicar, cuando se hace con violencia, cuando estamos viendo a gente trasladando una imagen de Madrid, de cánticos del cara al sol, fascismo, neonazis, el lanzamiento de sillas a la policía, un día sí y otro también, por mucho que haya dirigentes como Ayuso que digan que hay una actuación sobreactuada de la policía, y que Sí, dicen, sí, nosotros somos es partidarios más de gravísimo. otro tipo de protestas, vale, pero ¿ustedes qué van a hacer? Y lo digo también incluso por el Ministerio del Interior, es decir, por ahora se sabe que esto se está convocando, se está permitiendo y vamos a ver a dónde nos lleva. Yo ojalá esto no se detenga porque ocurre algo chungo de lo que nos tengamos que lamentar, más chungo de lo que estamos viendo. Ojalá. Vamos a A ver. veces Sí, sí. cuando, ¿no? Cuando se juega con fuego, pues hay alguien que se puede quemar de una manera mucho más lamentable de lo que hemos visto. Ojalá esto no se detenga por eso, porque estos están desatados por las calles de Madrid. Esa es la realidad, ¿no? Absolutamente. Vamos a ver, el derecho a manifestación es un derecho constitucional y obviamente incluso no haría falta comunicarlo, ¿no? Y la policía debería, por una cuestión de orden público, pues saber dirimir estas situaciones. Es decir, no es de per se, digamos, ilegalizable in situ, ¿no? Si se presenta en un grupo de gentes porque puede provocar un problema de orden público. Esto es una cosa. Ahora bien, hay gente que está llamando a esta manifestación. La policía sabe de sobra, igual que lo sé yo, la policía lo debe saber mucho más porque tiene mucho más medio que yo, quiénes están alentando a la violencia. En los vídeos se reconoce perfectamente a la gente que está cometiendo delitos directamente, ¿no? Y de la misma manera que la policía ha actuado en otras ocasiones contra este tipo de manifestaciones,
de protestas o de grupos, cuando han sido de signo contrario, cuando han sido, ya os digo, parando desahucios, protestando por la sanidad pública, protestas de grupos antifascistas, de grupos de izquierdas, aquí no ha habido contemplación ninguna, vamos, o sea, aquí ha habido actuaciones absolutamente, vamos, está más que documentado, ¿no? Entonces, veremos a ver si en esta ocasión la policía aplica las mismas medidas, ¿no? O sin embargo, pues como están llamando algunos líderes políticos, aquí hay una sobreactuación o hay, no sé, órdenes políticas porque no les dejan a los chavales, ¿no? Pues eso, pues que quemar las calles o asaltar la sede del PSOE, ¿no? Casi es que parece aquí que No. se les... Eso se está evitando, pero sí que es cierto que lo que se está, insisto, al menos por ahora lo que sí se está viendo es que actuaciones violentas hay, dejando muy claro que yo, insisto, las veces que haga falta. Hay gente que sí sale a protestar porque está en contra de la amnistía, porque está hasta el gorro de Sánchez, y hay gente que sale a manifestarse y no son todos los violentos. Pero los violentos sí que es cierto que estamos viendo un incremento de presencia de gente claramente neonazi, fascista y con alarde de todo esto, ¿no? Ayer vimos que todo derivó en una campaña, una batalla campal con incidentes con cargas policiales desmedidas. Creo que hay un grandísimo descontento ciudadano de izquierda a derecha, cada vez son más los políticos de todos los partidos, incluido Izquierda Unida, PSOE, todos que están en contra de lo que está sucediendo porque nos va la democracia en ello. Por tanto, es un descontento general, inmenso, que va a más y que además también se traduce en que los españoles, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Que lo que pretenden es enfrentar a la policía con su propio pueblo. Los servidores públicos van a seguir contando con nuestro apoyo y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales. Una decisión que alguien dio por encima a la policía para soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había y se veía directamente, lo estuvimos siguiendo, incluso muchas personas mayores, chicos jóvenes. Creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso. Y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. ¡Felipe Masón, defiende tu nación! ¡Felipe Masón, defiende tu nación! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español! Y luego es verdad, hablabas tú también de gente que se fue a cenar después de alentar la protesta. ¿A qué te referías? Cuéntame. Vamos a ver, hace unos meses, cuando pasó, bueno, un poco antes de las elecciones, hubo varios personajes que habían engrandado los medios de comunicación. Estoy hablando del señor de Desokupa, ¿no? Que tiene una empresa privada, un negocio. Es decir, esta persona pues, se dedicó a montar un circo allí de cara a las elecciones contra un par de casas ocupas, montó manifestaciones, consiguió la atención mediática desmesurada, o sea, una atención mediática que no consigue una familia cuando la van a desahuciar, la consiguió este tipo, ¿no? Haciendo allí alarde del escuadrismo fascista, ¿no? Yendo allí a decir que él los iba a echar, ¿no? Un paripé absoluto, ¿no? Pues esta gente la han hecho grande, estos medios de comunicación y estos políticos que encima los respaldan, ¿no? Bueno, pues esta persona llamó a la movilización, incluso fue uno de los protagonistas, pero cuando empezó la algarada, este y el otro personaje que también tiene su negocio montado en redes, ¿no? El señor Alvise, pues se fueron a cenar tranquilamente, ¿no? Esto está documentado, está habiendo una carcajada en Twitter, ¿no? Y en redes sociales, pues precisamente diciéndole, oye, ¿tú qué? ¿Te vas? ¿La lías aquí? ¿Te vas a cenar? ¿Os vais a cenar luego? ¿No? Pues efectivamente esta gente vive de esto.
Entonces, esto, evidentemente, pues a muchos de ellos incluso les sentó mal, ¿no? Decir, a ver, yo te sigo donde haga falta, pero, hostia, cuando las cosas se ponen feas, tú te vas a cenar y yo me quedo aquí, ¿no? Pues bueno, esto es una caricatura, pero es real, ¿no? Esto es lo que pasa al final, que unos le prenden fuego a la situación, pero luego se van a su casa, ¿no? Y se quedan allí, pues los que se creen que están ahí, pues en los trozos de Flandes, ¿no? Y al final, pues son los tontos útiles que pagan el pato, ¿no? Y bueno, pues esto es habitual, ¿no? Y lamentablemente, pues al final acabarán detenidos por los 4 exaltados que estaban ayer tirando piedras o a los que se les reconozca y a los que la policía quiera detener, porque vamos, aquí se reconoce a muchísima gente, y los otros que habrán incendiado las redes y habrán llamado, pues estarán tranquilamente en su casa haciendo caja con toda esta historia. Por cierto, hay una imagen que se ha comentado mucho, que es la de los policías marchando por la Gran Vía, ¿verdad? Van delante, detrás van manifestantes. Algún sindicato policial decía que es una técnica para embolsar, ¿verdad? Le llaman así. Sí. Es una imagen llamativa. Absolutamente. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, ellos hacen referencia a cuestiones de orden público, a que ese supuesto encapsulamiento pues era para evitar ¿no? Pues que hubiera desmadre y proteger a los tal, pero en otras ocasiones yo ese guante blanco, esa mano izquierda no la he visto. Yo he visto unas cargas policiales brutales al mínimo que se ha desviado del recorrido, al mínimo que se salta una orden policial, un cordón policial, y mucho menos dando la espalda a los manifestantes. Es decir, ayer parecía que estaban marchando con ellos y liderando la marcha. Es decir, esto es absolutamente inédito y cualquiera que haya cubierto manifestaciones o haya asistido a manifestaciones, vamos, coincidíamos muchísima gente ayer que hemos visto manifestaciones, hemos cubierto este tipo de protestas, que esto era algo absolutamente inédito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues alguien tendrá que explicar, ¿no? Por qué esta tranquilidad de darle la espalda a estos manifestantes, por qué esa decisión de no cargar o no exigirles a estas personas que no se podía cortar la Gran Vía, ¿no? Vamos, no sé, si quieres vamos tú y yo mañana y cortamos la Gran Vía, a ver qué pasa, Jesús, no sé. Sí, como Esperanza Aguirre en la calle Ferraz. Una mani por la sanidad pública. Que no es una calle de estas de mi pueblo, sí, por ahí, sí. por la Costoya. No, es una... No sé, hagamos la prueba si quieres. Es un barrio de no sé. mi pueblo, no pienses en primeras letras, Miquel, que por cierto a mí no me interesan. Dicho esto, vamos a ver, a mí sí que me parece interesante el hecho de analizar cómo desde el discurso político se ha ido normalizando el hecho de decir, se acaba la democracia, nos están imponiendo una dictadura, el gobierno no es legítimo, ¿sabes? Tiranía, golpe. Mira, Todas aquí estas palabras a mí me preocupan porque van calando y hay gente que sí que se llega a creer y te lo preguntan por la calle si realmente vamos a un cambio de régimen, si se va a imponer pues yo que es igual que en otro momento te preguntaban, oye, ¿es verdad que si gobiernan te van a quitar la segunda vivienda de la playa y todo esto? Claro, sí. No, la normalización de un discurso pues, tan estrambótico, tan exagerado, que hace que haya gente que se lo crea. Ese es el problema. El problema es que, por una parte, estamos hablando, en este caso concreto, estamos hablando de la amnistía, es decir, que esto al ciudadano medio, es decir, a cualquier ciudadano español no le va a cambiar la vida en nada. Es decir, esto no le van a subir las pensiones, ni a bajarlas, ni le van a recortar la sanidad pública, ni su sueldo, ni nada. Es decir, esto no tiene repercusión alguna en la vida de la gente. Esto es una cuestión simbólica. Es decir, está la derecha que digamos que ha cogido esta bandera para, digamos, estirar, ¿no? Ese drama que le ha supuesto perder el poder, ¿no? O saberse perdedor de estas elecciones, pues la aritmética electoral, ¿no? Pues está utilizando la amnistía como excusa y agitando la calle porque sabe que es muy pasional la unidad de España y que si ellos, digamos, extienden este relato de que España se está rompiendo, de que aquí va a haber, no sé, nos van a obligar a hablar en catalán en Madrid, en Soria, ¿no? Y va a ser todo esto un apocalipsis, ¿no? Pues evidentemente hay gente que se lo cree. Yo sí discrepo, Miquel, en el tema de la amnistía, de que no afecta a nuestras vidas. Es decir, no afecta como algo inmediato, como el hecho del dinero que tú tienes para llegar a fin de mes, pero sí nos afecta como comunidad porque la amnistía, si es en los términos que se está planteando, pues lógicamente está pasando página, entre otras cosas, a un dinero público que se malversó para destinarlo a un procés que no llegó a llevarse a cabo y al final, si eso en cierta forma se perdona, que es lo que se hace, yo creo que sí nos afecta como comunidad y es legítimo que haya gente que esté en contra. Pero lo que estamos aquí dirimiendo yo creo que es que entre que estés en contra y salgas a quemar las calles o estés diciendo que esto supone un cambio de régimen, hay una diferencia.
Claro, esto es Yo, un ahí, debate. yo, si te parece, me sitúo en. Yo sí creo que nos afecta, claro, por Vale. supuesto que nos afecta, es una decisión política, trata sin duda lo que se ha hecho desde la política, que la política nos afecta a todos, a nuestra Sí, sí, economía, que nos obviamente. afecta a todos, sí nos afecta. Es evidente que no es una cosa del comer de hoy, pero sí nos afecta y es legítimo estar en contra. Otra cosa Claro, será cualquier ya que cosa se nos esté afecta. aprovechando, que ahí sí que conecto contigo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, de que se aprovecha como esto supone un cambio de régimen, la democracia en peligro, Claro, Cataluña, todo este tipo de historias, incluso obviamente la todo nos afecta. catalanofobia, sobre, por cierto, una cuestión que también rechazan una parte de los catalanes, ¿no? Claro, a ver, toda decisión política nos afecta, cualquiera, incluso la simbólica, como esta, ¿no? Evidentemente, y quien Pero es no más lo allá veo de lo solo como simbólico, simbólico, Miquel, sí, esto es sí, más que simbólico, es una decisión política que tiene un tienes razón en calado, este sentido, tienes razón en este sentido. calado judicial, político, económico. Esa es El la problema realidad. es estirar este relato hacia un precipicio, una suerte de apocalipsis constitucional, de que esto va a suponer pues, un problema, pues eso, mucho más grande del que esta gente nos está pintando, porque saben que esto estimula mucho en la calle y evidentemente hay una gente que no saldrá a protestar por el precio de las energéticas, pero sí saldrá porque cree que España se rompe. Entonces, y esto lo hemos visto desde 2016, cuando empezó el proceso a calentarse, ¿no? Y de hecho Bueno, esto ha lo hemos visto habido, desde. Yo me acuerdo, ya estaba en la sí, radio, ya España se iba a sí, desde romper, hace Zapatero muchos iba a meter años, se en iba a romper, Navarra. Este tipo efectivamente. de. Vamos a ver, este tipo de algaradas se llevan viviendo en España desde hace muchos años, muchos años. Yo la recuerdo pues, por mi edad, sobre todo por la etapa de Zapatero, pero previamente también la extrema derecha se ha Claro, movilizado, ha hecho movilizaciones contra sí, otros gobiernos. Y está claro que pero en si el, lo que dices tú, el tema es identitario, si hay un sector de la población que se va a movilizar más por el se rompe España en su puesto que por el nos suben el precio de la luz. Es que, claro, por pero desgracia, en eso ha habido poca gente que se ha movilizado. Mira tú, claro, o el precio de sí, la luz, los de que se los han movilizado alimentos, del han pillado. combustible, ¿no? Sí, sí, pero en este caso lo que quiero decir es que todo, situándolo un poco también por los actores que estamos viendo estos días, situarlo en el contexto del proceso, porque aquí es donde nace Vox. Vox nace precisamente porque es el que capitaliza, digamos, ese relato de la por ellos, ¿no? Ese relato de nosotros somos los que vamos a evitar que se rompa España, pues siendo parte de los que juzgaron, ¿no? A los líderes del proceso, y aquí es donde Vox se catapulta porque se normaliza este relato de que España se va a romper y de que España debe mandar a miles de policías a machacar a la gente que iba a votar, ¿no? Entonces, todo esto es producto de todo eso, ¿no? Quiero decir, estamos en esta fase, ¿no? Quizás en una fase terminal ya, porque todo esto ya se está acabando y vamos a pasar a otro escenario, ¿no? Pero sí que es verdad que, digamos, yo lo sitúo un poco en todo este contexto. Entonces, claro, ese relato todavía sigue muy candente, ¿no? Y sobre todo, pues porque efectivamente, cuando tú tienes a partidos independentistas que encima son los que le están siendo imprescindibles a Sánchez para gobernar, pues evidentemente que todo esto tiene esta relación. Y ahora bien, no nos equivoquemos, todo lo que está pasando puede asustar, porque evidentemente la violencia asusta y la violencia no indica nada bueno, pero también es verdad que políticamente esto pues al gobierno le va a venir bien, porque evidentemente está situando enfrente a los violentos, ¿no? A los que no aceptan el resultado de las elecciones, a los que son capaces de ejercer la violencia para evitar que haya un gobierno progresista, ¿no? Y en este caso yo creo que la extrema derecha lo que está haciendo es gastar sus últimos cartuchos, pero también tiene que saber que lo que está haciendo es, pues al final, haciéndole la cama a Pedro Sánchez, ¿no? En este Tú estás sentido. hablando en cierta forma de ese relato que puede hacer que diga, mira, o nosotros o estos. Efectivamente, Tenéis esa efectivamente. táctica política. Venirle bien yo diría que es mucho decir, pero bueno, tú dices de táctica y de relato político, ¿no? Claro, sí, sí, evidentemente. Yo creo que Venirle bien no el creo que le relato de la venga. extrema No, derecha. quiero pensar que no le viene bien a nadie que transmitir esta imagen de ese neofascismo en la capital de España y demás, ¿no? Y No le más allá viene de los bien destrozos, de a poner en España, peligro a la ciudadanía, porque, insisto, se pero, está poniendo en peligro y cuando uno juega con fuego se puede pero quemar. Jesús, tú sabes igual que yo que los políticos, sus cálculos electorales van mucho más allá, sus cálculos políticos van mucho más allá de lo que es razonable, ¿no? Quiero decir, a que a veces dicen, pues también le interesa que exista Vox, ¿no? Para dividir al PP y para que agite las calles y se vea su cara más fea, ¿no? Otra cosa es que no lo digan públicamente, pero evidentemente, ¿no? Pues que, y esto pasó con Mitterrand y el Frente Nacional francés, ¿no? En su día, ¿no? Que le pareció bien y luego el monstruo creció solo. Este es el
problema de la extrema derecha. El problema de la extrema derecha es que ha entrado desde el minuto uno como un actor respetable, como unas ideas que se pueden debatir en democracia y que se pueden aceptar. ¿Y qué pasa? Pues que alimentas a la bestia o la legitimas y luego, evidentemente, la bestia, como si no conociéramos en este país a la extrema derecha. No sé, aquí la extrema derecha todo el mundo se cree que murió con Franco. La extrema derecha estaba ayer en las calles pegándole fuego. Es decir, y esta La extrema derecha se ha derecha perpetuado, estuvo con Franco, siguió con otros y nombres siguió, y ahora y hay si una pudiera nos extrema derecha fusilaría que a se llama media Vox. España. Y eso Pero lo sabes son tú, lo sé los yo. nietos y los hijos y otra gente que se está sumando, porque por cierto también es muy llamativo la conexión que está teniendo con ciertos sectores juveniles de este país. Cuidado. Esto de los jóvenes también me llama la atención, ¿no? Hay gente joven que está conectando y la extrema derecha con ellos. Sí, pues porque están vendiendo esta imagen de rebeldía, de que el establishment, ¿no? Y que el sistema es esa corrección política, ¿no? Que nos dice que los derechos humanos son buenos, que la igualdad es buena. Pues ellos se creen políticamente incorrectos, ¿no? Y se creen rebeldes por ir en contra de todo eso, ¿no? Entonces presentan la reacción como algo rebelde, cuando es todo lo contrario. O sea, ser un reaccionario nunca ha sido ser rebelde, es ser ultraconservador, ¿no? Y es precisamente querer conservar, pues, el statu quo, ¿no? Por lo tanto, de rebeldía no tienen nada, pero es verdad que han sabido hacer buen marketing con esto, ¿no? Y esta es la batalla cultural de la extrema derecha, es esto, presentar, digamos, lo reaccionario y lo fascista como incorrecto, cuando al final es una pata más, ¿no? del statu quo, ¿no? Que no cambia nada, todo lo contrario, lo que hace es patalear para que no cambie nada, ¿no? ¿Ayuda a ese auge de la extrema derecha en ciertos sectores juveniles, no digo en toda la juventud, el desgaste que ha habido en la izquierda? Es decir, al final Claro, hay movimientos que llevan un desgaste de años, por distintas causas, por guerras sucias que se les han hecho, también por su propia guerra intestina que han tenido y que la siguen teniendo, por el propio desgaste de gobernar que también lo tiene, por gente que en su momento estaba en la calle pero ahora están en las instituciones. Por supuesto, la izquierda se ha institucionalizado desde el 15M, es decir, ha habido una institucionalización de una parte de estas protestas, no toda, ojo, que ha habido movimientos sociales que han seguido al margen de quien estuviera en la Moncloa, y esta gente sigue y ha criticado a quien estuviera en la Moncloa porque lo que se pedía en el 15M no se ha cumplido, ¿no? El techo, el trabajo y muchos de los servicios públicos, eso sigue igual, gobierne que gobierne, ¿no? Con otras cosas sí, o sea, hay otras medidas, el salario mínimo, subida de pensiones, etcétera, que sí están, que no digo que todos estuvieran en el 15M, pero efectivamente otras cosas no se han cumplido, incluso se han visto contradicciones estando en el poder y muchas veces, pues efectivamente, el pasar a las instituciones se descuida la calle, en fin, una serie de cosas que han llevado a un desencanto, eso está clarísimo. Y esa institucionalización de la izquierda, de una parte de la izquierda, lo que ha hecho precisamente es presentar a esa izquierda como el sistema, ¿no? Como parte del problema. Entonces, claro que hay gente joven que entiende que esta gente que gobierna es responsable de las miserias que todavía ocurren. Ahora bien, esa gente que piensa que estos también son responsables no son solo la extrema derecha, también hay gente de izquierdas que no milita en partidos de izquierdas, que no tienen ninguna vinculación ni con Podemos, ni con Sumar, ni con el PSOE, ni con ninguno de los que está gestionando, que también es crítica y que también está, como digo, ¿no? Creando sus propios movimientos sociales, parando desahucios, protestando por la sanidad pública, tal, y que recibe palos, estando el gobierno progresista. Es decir, de hecho son los que más palos reciben. Es decir, los palos que han recibido estos últimos años la gente ha sido prácticamente por denunciar eso, por plantarse ante los desahucios, protestar por causas sociales que han ocupado la Moncloa los que se dicen progresistas. Por lo tanto, esta crítica es legítima. Ahora bien, hay quien esta crítica legítima a los gobernantes la coge o compra, digamos, la chatarra que le vende la extrema derecha, ¿no? Que la culpa es del feminismo, que la culpa es de los chiringuitos LGTBI, de la Agenda 2030, de Soros, de, no sé, de la conspiración judeo-masónica, de, yo qué sé, pues de toda la salsa que le quieras meter del menú habitual nazifascista, pues hay ingredientes para todos. Yo hoy con las redes sociales ni te cuento, ¿no? Y esto lo vimos, yo creo que nos olvidamos también de lo que supuso la pandemia, que hemos tenido una pandemia y hemos visto crecer en las redes sociales a grupúsculos conspiranoicos, neonazis. Claro. De una manera... Es que esto es interesante porque por una parte la izquierda
puede y debe hacer autocrítica, pero por otra parte hay otros factores para el auge de la extrema derecha que van más allá de la autocrítica que debe hacer la izquierda. Y entre otros es, por ejemplo, está sin duda el factor mediático, es decir, cómo se normaliza a veces, y es muy interesante analizar las redes, cómo están normalizando y trasladando de forma reiterada muchas veces mensajes de la extrema derecha. Yo qué sé, práctico. Tú te ves un vídeo de Milei en una red determinada porque te da por verlo por curiosidad, aunque solo sea por ver a un tío ahí totalmente fuera de sí diciendo las barbaridades, hay que privatizar la calle y tal, como, y te ofrece 20 después. Y ellos también se están moviendo, y hay dinero ahí metido. Es decir, Claro, que también hay un factor mediático que está influyendo en esa gente que pues está absorbiendo esa serie de mensajes reiterados, entre otras cosas, ¿no? Hay dinero, hay mandanga también en el auge de la extrema derecha. El odio y la extrema derecha sabe que es un negocio muy rentable, y además las redes sociales están configuradas de una manera que los algoritmos favorecen todos estos mensajes de odio porque son muy polémicos, generan mucho tráfico, que generan mucha interacción, y todo esto lo saben, y por eso hay multitud de canales de fake news que además no se penalizan. Es decir, tú puedes contar aquí una barbaridad, yo te puedo acusar a ti de cualquier tontería y aquí nadie me va a penalizar, a no ser que me metas una demanda y igual dentro de unos años pues nos vemos en los juzgados, pero de momento está saliendo gratis a muchísima gente difamar y hacer absolutamente, miserias, ¿no?, en las redes sociales incluso con apariencia de medio de comunicación. Ojo, que esto los periodistas a veces no denunciamos lo suficiente. Hay gente que se disfraza de medio de comunicación o que te monta un portal haciéndose pasar por medio de comunicación y lo que hace es inflarte a propaganda racista, a fake news, a basura. Y en algunos casos hasta llevándose subvenciones o dinero bajo manga. Efectivamente. Somos mucho más los que estamos convencidos de este sinsentido iniciado por Sánchez simplemente para mantenerse, después de perder las elecciones, unos meses más o un tiempo más en la presidencia del gobierno. Lo vamos a decir muy claro, es el principal responsable de lo que está ocurriendo en España. Y por eso le exigimos que dé marcha atrás. Sus decisiones no tienen el consentimiento de los españoles y por tanto no garantizan la convivencia, sino que la destruyen. Dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y democráticos, y del otro quienes condenamos lo uno y lo otro. Y lo vuelvo a reiterar. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento. No hay más divisiones que esta. Cada uno que se sitúe donde quiera de la foto, pero vamos, ahora es muy difícil esconder esto debajo de la alfombra. Ahora bien, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Van a seguir calentando las calles? ¿Van a seguir dando alas a estos grupos violentos? ¿Van a seguir, no sé, los sindicatos policiales diciendo que no se repriman estas manifestaciones de ciudadanos pacíficos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que habría que cuidar el hecho de que las protestas sean, cívicas dentro de los cauces habituales y extirpar claramente lo que pueda suponer. Yo creo que con los nazis no se negocia. No, y vamos a ver también que aquí esta ambigüedad está poniendo a los pies de los caballos a los agentes de policía, los que luego se desgañitan en defender, ¿no?, todos estos políticos, ¿no?, de PP, de Vox, etcétera, que pierden el culo siempre por estar en la foto en primera línea. Pues nada, están poniéndoles a los pies de los caballos. Y también, igual que has dicho que hay declaraciones sindicales con este tema que denunciabas, también hay policías que yo conozco incluso, gente que está ahí, que son demócratas profundamente. A veces que están diciendo que hay gente que no, toda la policía no. Yo conozco policías que están ahí y que son demócratas profundamente y que detestan a los ultraderechistas. Sí, y que ayer además detuvieron les están jugando el tipo también. Les estaban agrediendo y respondieron, ¿no? Porque ahí en Madrid y en otros puntos de España. Sí, eso además lo hemos visto públicamente. Por lo tanto, yo creo que aquí los políticos pues tendrán que ver cómo, en qué lugar de la foto se sitúan, ¿no? A ver cada uno dónde se quiere situar y a ver cómo avanzan los acontecimientos. Es decir, sigan ustedes convocando, ¿qué van a hacer? ¿Van a extirpar a estos grupos de la manifestación? ¿Se van a desmarcar? ¿Van a apadrinarlos? No sé, vamos a ver lo que pasa. Yo ahora el tablero es complejo, porque políticamente evidentemente el hecho de negociar una amnistía y negociar con Puigdemont políticamente es una jugada que tiene sus riesgos, eso es así, Miquel. Pues porque está ahí lo que decía Sánchez hace nada, porque evidentemente estás negociando y pactando con alguien que llevó a cabo el procés, por alguien que se fue de España. Es decir, políticamente hay gente que está incómoda
Eso es así. Sí, efectivamente. Evidentemente es un caldo para que haya quien aproveche y diga, esta es la nuestra, y llevarla a desde la protesta y el malestar dentro de un orden a gentuza que lo aprovecha con violencia y para, pues esto lo hemos visto también en otro tipo de movilizaciones para la algarada y para la violencia. Y ahí está, y siempre, muchas veces en el matiz está la clave de lo que debe ser lo razonable y lo bueno para todos, digo yo. Pues veremos lo que pasa. Miquel, un fuerte abrazo, que estás, por cierto, no estás en las Españas, ¿no? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Berlín ahora mismo. Estás en Berlín. Me ha pillado el lío. No paras y eso es bueno. No paras y eso Ahí es bueno. estamos. Bueno, seguimos en contacto, ¿de acuerdo, Miquel? Muy bien, un placer. Venga, un fuerte abrazo y gracias. Hasta ahora. A ti.